Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. Salmo 16. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Vamos a terminar con Isaías. Isaías, con el que empezábamos esa especie de apartado, es que no sé cómo llamarlos nunca. Busco un poco así nombres para diferenciar un grupo de profetas de otros. Y con Isaías empezábamos esa pregunta: ¿de qué modo permanece junto a nosotros el Dios de la vida? Hemos ido viendo cómo Isaías nos mostraba que nuestra vida reposa en las buenas manos de Dios. Pues hoy nos va a enseñar Isaías cómo la palabra de Dios es exigente, y ya al final ya concluiremos, para empezar con otro profeta que se lo anunciaré más tarde. Bueno, pues después de todos estos avatares que hemos ido viendo y este baile de citas, Isaías confirma a Ahaz la lealtad de Dios y certifica que la amenaza de los reyes de Siria e Israel no surtirá efecto contra Judá. Isaías 7:9a. El profeta reafirma la ayuda divina, pero también recalca la exigencia de Dios mediante una condición: si no crees, no subsistiréis. Isaías 7:9b. La frase constituye un juego de palabras, pues bajo los términos creéis y subsistiréis se esconde la palabra hebrea amén, que significa subsistir, ser estable, sostener. La locución equivale a decir: si vuestra vida no se sostiene en las manos de Dios, no se sostiene en nada. La palabra amén, subsistir, ser estable, sostenerse, es muy importante en la historia de los reyes. El profeta Natán dijo a David: tu dinastía y tu reino subsistirán para siempre ante mí, tu trono se afirmará para siempre. 2 Samuel 7:16. El término que traducimos por subsistir figura en el texto hebreo con la palabra amén. El Señor asegura a David que no permitirá la extinción de su linaje. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y con golpes, como hacen los hombres, pero no le retiraré mi favor. 2 Samuel 7:14-15. Notemos, hermanas y hermanos, el detalle. El profeta Natán no impone ninguna condición al rey para que su dinastía se mantenga para siempre. Si los reyes obran el mal, palparán las consecuencias de su pecado, pero Dios no aniquilará la estirpe de David. Los profetas constataron con tristeza cómo los reyes abusaban de la confianza depositada por Dios en la dinastía de David. Los monarcas, confiando en que su linaje nunca perecería, se permitían todo tipo de arbitrariedades. De ese modo, David hizo asesinar a su amigo Urías, 2 Samuel 11. Salomón fue infiel al Señor, 1 Reyes 11:1-13. La insensatez de Roboam, que reinó en los años 931-914 a.C. y que provocó una guerra civil, 1 Reyes 12:16-33. Abdías, que reinó entre los años 914 y 912 a.C., destacó por su mala conducta en dos añitos, que vemos en 1 Reyes 15:3, etc. Ante tanto atropello, los profetas comenzaron a poner condiciones a los reyes. Los profetas vincularon la permanencia de la dinastía de David a la fidelidad de los monarcas a los preceptos divinos. Si el rey gobernaba el país con los criterios de Dios, es decir, con justicia, solidaridad y lealtad, la dinastía se mantendría. Pero si el soberano se decantaba por la idolatría, o sea, por el afán de tener, el ansia de aparentar y la codicia del poder,
el reino se precipitaría al desastre. Ahaz se halla acosado por los reyes de Siria e Israel. El rey de Judá siente miedo, no le basta la certeza de ser el ungido del Señor e intenta cambiar el corazón de sitio. Isaías 7:4. Buscando una alianza con Asiria que le salve del ataque de Rasim de Siria y Pekaj de Israel. El rey pretende salvar su trono y no tanto salvaguardar los intereses de su pueblo. Si Ahaz solicita ayudas a Siria, la recibirá a cambio de un fuerte tributo que en última instancia saldrá del sudor del pueblo. En cambio, si Ahaz actúa con equidad, considerando Jerusalén no como su propiedad personal, sino como la heredad de todo el pueblo, todos los ciudadanos lucharán y la ciudad santa resistirá. Cuando Isaías dice a Ahaz, si no creéis no subsistiréis, Isaías 7:9b, no incita al rey a depositar una confianza ingenua en Dios, sino una confianza que implica la vivencia de la justicia. Únicamente si los habitantes de Jerusalén sienten la ciudad como suya y no como bastión de la nobleza, y si perciben al rey como garante del derecho de todos y no solo de los privilegios de la corte, lucharán para salvar la ciudad y la dinastía. ¿Cuál fue, hermanas y hermanos, la decisión de Ahaz? El miedo de Ahaz fue más fuerte que su fe. El rey cambió su corazón de lugar, en dos sentidos. Por una parte, olvidó al Dios liberador y adoró ídolos de muerte, y hasta hizo pasar por el fuego a su hijo. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios de los altozanos, santuarios idolátricos. Segunda Reyes 16, 3, 4. Por una parte, salvó su trono a costa de pagar un enorme tributo a Siria, lo que implicaba el empobrecimiento y la miseria del pueblo. Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y lo envió como presente al rey de Asiria. Este atendió su petición, atacó Damasco y la conquistó. Segunda Reyes 16, 8, 9. La Sagrada Escritura juzga con dureza el comportamiento del rey Ahaz. Su conducta no agradó al Señor, no fue como la de David, su antepasado, Segunda Reyes 16:2. Pero aún así, la fidelidad y la misericordia de Dios fueron más fuertes que la mezquindad del rey. Vamos a verlo. Isaías dijo ante Ahaz, mirad, la joven está encinta y da a luz un hijo a quien pone el nombre de Emmanuel. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre toda tu dinastía días como no los ha habido desde que Efraín, Israel, se separó de Judá. Isaías 7, 12, 17. ¿Qué significan, hermanas y hermanos, las palabras de Isaías en el contexto del Antiguo Testamento? Desde la panorámica histórica, la joven encinta corresponde a la joven esposa de Ahaz, que va a tener su primer hijo. El profeta Isaías, como hizo antes con sus propios hijos, anuncia un nombre simbólico para este varón, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y augura al futuro monarca un reinado feliz. El primer hijo de Ahaz, y por tanto sucesor suyo, fue Ezequías, Segunda Reyes 16, 20 y 18, 1. El término Ezequías significa Dios es mi fuerza, y especifica muy bien el talante del rey, pues se apoyó en la fuerza de Dios para dirigir el reino, como atestigua la Escritura. Vivió unido al Señor sin apartarse de él, y guardó los mandamientos que el Señor había prescrito a Moisés. El Señor estuvo con él, y por eso triunfó en todas sus empresas. Segunda Reyes 18, 6, 7. Notemos cómo las palabras "el Señor estuvo con él" cuadran con el significado del término Emmanuel, Dios con nosotros, que Isaías anuncia para el hijo de Ahaz. Efectivamente, Ezequías, seguro de que el Señor estaba con él, gobernó el país con los criterios de Dios, y no hubo en Judá rey como él,
ni entre sus sucesores, ni entre sus predecesores, dice Segunda Reyes 18:5. Durante el reinado de Ezequías, años 727-698 a.C., aunque las amenazas asirias continuaron, la prosperidad volvió a Judá. El monarca realizó la reforma religiosa que centralizó el culto en Jerusalén. Construyó un túnel excavado en la roca que conducía el agua desde la fuente de Gijón, situada fuera de la ciudad, hasta un estanque dentro de Jerusalén, con el fin de que la ciudad, incluso en tiempo de asedio, no careciera de agua. Segunda Reyes 20:20. La prueba de fuego para la fe de Ezequías aconteció cuando Sennacherib saqueó Judá y cercó Jerusalén en 701 a.C. Ezequías, siguiendo el consejo de Isaías y creyendo que el Señor estaba con él, no entregó la ciudad al invasor y Sennacherib abandonó el asedio, como vemos en 2 Reyes 18, 13, 19 y versículo 37 y en Isaías 36, 37. Pues la predicación de Isaías, hermanas y hermanos, transmite una certeza. Nuestra vida no vaga al azar, sino que reposa en las buenas manos de Dios. El rey Ahaz desconfió de la ayuda divina y depositó la confianza en el poder de Asiria. La servidumbre requerida por Asiria, como la sumisión exigida por cualquier ídolo, ahogó a Judá bajo el peso de un tributo insoportable. Ezequías confió en la seguridad del Señor y rechazó la tentación ofrecida por Sennacherib. De ese modo el reino de Judá respiró tranquilo. Las promesas del Antiguo Testamento culminan en el Nuevo. Isaías percibió en el nuevo hijo de Ahaz, Emmanuel, la presencia de Dios con nosotros, pero el cumplimiento pleno acontece en la persona de Jesús de Nazaret. El Evangelio de Mateo aplica la profecía de Isaías a Jesús y a María diciendo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Jesús era la presencia encarnada de Dios entre nosotros. Juan 1:14. Teresa de Jesús, del siglo XV, una mística española, decía: solo Dios basta. Pero acontece demasiado a menudo en nuestra vida que Jesús de Nazaret no nos basta, y como hiciera el rey Ahaz, cambiamos el corazón de sitio, dejamos a Dios de lado y nos entregamos a los ídolos inútiles, el afán de poder, el ansia de aparentar y la codicia de tener. Solo Dios basta, pues solo Él es la roca que mantiene nuestra vida. Ezequías apoyó la roca auténtica del Señor y rechazó la piedra de tropiezo que hubiera sido la rendición de Sennacherib. La posmodernidad, hermanas y hermanos, nos habla de gozar al instante y vivir lo efímero. Tiende a hacernos creer que todo es fugaz y pasajero y como consecuencia de ellos provoca que la existencia humana se someta al poder de los ídolos de siempre: poder, tener y aparentar. Una aportación cristiana a la posmodernidad puede ser testimoniar que la vida humana no se haya sometida al capricho del azar ni al poder idolátrico. El cristiano debe mostrar la certeza de saberse sostenido en las manos de Dios. A partir de ahí, señalar que el sentido de la vida radica en creer que el Señor nos ha amado primero, como dice 1 Juan 4:10, y actuar en la historia de la misma manera que lo hizo Dios con Israel, propiciando la libertad y la liberación de la humanidad. Se nos echa el tiempo encima, nos va a echar bronca quién sabemos. Bien, pues nada, me despido. Como ya saben quién soy, lo dejamos ahí. Y vamos directamente a la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo programa, si Dios quiere, Jeremías. Vayan preparándoselo, vayan echándole un vistazo. Y bueno, pues que eso, que no olviden que todo es gracia, que se acaba el tiempo. Un abrazo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo,
transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia